Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar con ustedes nuevamente y en esta ocasión, hoy martes 2 de diciembre de esta temporada 2025, les presentamos el programa titulado Aprueba la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conduce su servidor Héctor Cerezo. Y en el bloque de denuncia tenemos la participación de Raúl desde Nuevo León con el tema Juicio Político a Hernán Villarreal. Y en el bloque del comentario, el tema es que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación libere a Higinio Bustos Navarro, preso indígena del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, preso ya durante 4 años. Y en el bloque de Cherry TV, el tema es queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La compañera ahí que ha sufrido violaciones a los derechos humanos en Radio UNAM, ¿no? Por fin metió una queja y vamos a ver un poquito ese proceso. Y por último, en el bloque de la entrevista tendremos a Matías Flores desde Jalapa, Veracruz, con el tema Amparo Indirecto a favor de Higinio Bustos Navarro. Ese es el programa del día de hoy. Y no olviden escribirnos desde donde nos ven, desde donde nos escuchan, qué les parecen las diferentes secciones. Recuerden que se transmite en vivo desde Facebook y desde YouTube. Y luego, el día de mañana, en diferentes redes sociales, pues los segmentos también se van a estar distribuyendo por si quieren también compartir. Y bueno, pues ya está nuestro invitado del día de hoy y vámonos al intro del bloque de denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Bien, pues le damos la bienvenida a nuestro invitado. Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches, compañero, ¿cómo está? Pues bien, y pues agradecerte pues, que aceptaras la invitación a este programa y pues platícanos, danos un poquito de contexto a la audiencia que no está en Nuevo León. ¿Por qué? ¿Por qué se está planteando o se está luchando por el juicio político a Hernán Villarreal? ¿Quién es él? ¿De dónde es? ¿Y por qué? ¿Por qué el juicio político? Hernán Villarreal era una persona que se decía activista y en la administración anterior de Jaime Rodríguez Calderón estuvo pues platicando de la movilidad en el estado. Cuando llegó Samuel García, se le da el puesto de secretario de movilidad. La Secretaría de Movilidad no existía como tal, era el Instituto de Movilidad. Y la Secretaría de Movilidad prácticamente se trata de, no del uso que se da a los autobuses o a los camiones, sino de las vías que se construyen, sobre todo en lo que es el metro. Entonces, en esta nueva administración de Samuel García, bueno, ya lleva 3 años, ¿no? En esta administración de Samuel García se hicieron varias líneas del metro, líneas bien cortas a comparación con Ciudad de México. Y específicamente en la línea 4 invadieron el lecho del río Santa Catarina a la altura de Constitución en la ciudad de Monterrey. Recordemos que acá en Nuevo León es área metropolitana, Monterrey, San Nicolás, Juárez. Bueno, en el área del río Santa Catarina, a un costado, estaban construyendo o están construyendo la línea 4 del metro. Pero el 27 de octubre de este año, en un reportaje del periódico El Norte, que es del Grupo Reforma, el reportero bajó al drenaje pluvial y en ese drenaje hay 7 columnas que invaden el drenaje.
Y eso nunca, nunca lo dio por enterado, nunca lo dijo Hernán, si no es por el reportaje, nadie nos enteramos. Y luego, bueno, y a partir de eso, en las últimas lluvias se inundaba mucho o se inunda mucho esa área. Muchos culpaban a un sinfín de situaciones de aquí de la misma lucha del Estado, de que no dejaban que construyeran un canal en el río, que la defensa del río Santa Catarina pues traía esos problemas cuando la problemática real pues es el mismo estado y todo esto a raíz de, bueno, nosotros sospechamos que se raíz a darle pues que esta línea 4 del metro salga antes del mundial que se va a celebrar y Hernán Villarreal pues como encargado de obra es el responsable de esto. Bueno, Samuel García, Instituto de Movilidad de la Secretaría, por en el que recae la responsabilidad de Hernán Villarreal. Y ya hay un proceso legal en contra de él. Es que es un proceso que son varios procesos. Ajá. Recordemos las instancias legislativas, judiciales, ejecutivas, inclusive del Estado. Entonces, el juicio político es a partir de la ley de juicio político en el Estado de Nuevo León. Ujú. Vamos al Congreso a solicitar ese juicio político. Para que se lleve ese juicio político, primeramente, pues se necesitan personas que lo presenten. Y pues la verdad que al tener nombres y apellidos y direcciones, ese documento, pues los compañeros, pues la pensamos mucho, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, se necesita una mayoría en la Comisión Anticorrupción, o sea, uno más, la mitad más uno, para que pueda llevarse ese proceso. El Congreso, por lo menos en el estado de Nuevo León, se divide en comisiones, comisión de movilidad, comisión anticorrupción. Entonces, en la comisión anticorrupción se tiene que llevar y se tiene que votar la mitad más uno, que esos votos sí se tienen. Eh, ¿Por qué se tienen? Porque aquí estamos un poquito diferentes a la República, en el sentido de que pues ya conocemos cómo es el PRI y el PAN, ¿no? O sea, toda la vida. Ujú. Pero aquí el PRI y el PAN sí están dándole duro pues a todas las pendejadas que está haciendo, perdón, a todas las cosas que está haciendo Samuel García, ¿no? Por decir el metro, querer construir sobre el río, querer sacar un metro con premura, importándole poco la ciudadanía. Entonces, el PRI y el PAN, en este caso, si están con la ciudadanía, pues con sus intereses, ¿no? También hay que ver Ah, eso, ¿verdad? Pues quieren la gobernatura, ¿no? Entonces, Morena es aliado incondicional aquí en el estado de Nuevo León de Movimiento Ciudadano. Entonces, ahí están los votos. Sí se tiene la mitad más uno en comisiones. El problema va a ser cuando se llegue al pleno. El problema se va a generar porque, pues, están todos los diputados de Movimiento Ciudadano con el Ejecutivo y están todos los diputados de Morena con el Ejecutivo. mm. Entonces, esperemos que los diputados vean por los ciudadanos y no por sus intereses, porque si están bien maiciados los diputados de aquí de Nuevo León por parte de Samuel, la verdad. Sí, y un poquito, ¿y por qué le piensan mucho? Platícanos del contexto, ¿cómo está el contexto respecto, pues, al mismo movimiento social y, por la actitud del Estado de Nuevo León, del Movimiento Ciudadano, para que la gente un poco sepa por qué le piensan mucho? ¿Hay hostigamiento, hay amenazas? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando ahí en Nuevo León? En el 2022, cuando hubo la lucha por el agua, que estuvo muy fuerte aquí, un muchachito que no lo conocíamos entre los colectivos, hizo una pinta en el metro y lo detuvieron y nos movilizamos para que se liberara. Pero aquí las leyes cambiaron. Ahorita rayar el metro son 7 años de bote. Bueno, rayar una pared son 7 años de prisión. Ya. Y si lo haces en un edificio del gobierno del estado, o gobierno federal o del Congreso, es la condena más la mitad, pues son 10 años más o menos. 10 años. Entonces, pues la represión ha estado fuerte en este año cuando Luis N., así se está manejando en los medios, del colectivo La Voz de los Usuarios, en el mes de abril se hizo una manifestación y, y fue detenido. Sin embargo, independientemente cómo haya estado la manifestación e independientemente
de su detención fue desaparecido por 24 horas. Nadie Ujú. supo, nadie del Estado, ni sus familiares, ni abogados, supo dónde estaba hasta que se movilizó los diferentes colectivos, incluyendo el suyo. Fue como supimos su paradero a través de un amparo. Y no solo eso, en junio de este año, el mismo colectivo Voz de los Usuarios estaban repartiendo volantes en Apodaca, en el centro de Apodaca, uno de los municipios del área metropolitana. Y pues llevó la policía y se los llevaron sin razón, pues sin ninguna razón, simplemente por Ujú. repartir volantes. Entonces, pues el temor siempre ha existido de la represión, pero pues este Samuel sí lo está ejerciendo pues, sin miramiento. Sí, es importante que lo sepa la misma audiencia, ¿no? En Nuevo León gobierna el Movimiento Ciudadano, y sí hay un clima de represión, pues, bastante fuerte, ¿no? ¿No? Y sí es complejo para el movimiento social, para los colectivos, activarse. Aquí cuántas pintas no se han hecho en Ciudad de México, ¿no? Hasta le llaman, este, ya una protesta artística, etcétera, y no pasa nada más que llega la policía y te lo borra a los 10 minutos, ¿no? Pero, bueno, ya que te echen 7 añitos por eso, Lo menos. o menos, si es para pensarla, ¿no? Y que te hagan una campaña en redes y todo lo regular, pues hacen, ¿no? Y bueno, aprovechándote, Raúl, algunos otros aspectos que quieras comentar que está pasando allá en Nuevo León. Quisiera comentar sobre el colectivo Integración Legal y Justicia. Ujú. Uno de los integrantes, de nombre Jorge Rodríguez, que es el que está apoyando a diferentes colectivos, incluyendo a nosotros, en el tema legal, porque pues, en el colectivo Ciudadanos Desconocidos sí hay personas que tienen la licenciatura en Derecho Trunca, Ya. pero pues la mayoría pues aprendimos en el camino. El compa sí está, Jorge, está estudiando una maestría y aparte es licenciado en Derecho y lleva 4 procesos de amparo, 2 amparos de mi parte, de donde yo lo firmé, otros 2 amparos de otros compañeros, de Élida y los míos, aparte de lo del juicio político, exhortos, y es el que está apoyando en el área legal, porque a pesar de que sí tenemos una idea, los del colectivo Ciudadanos Desconocidos, pues realmente el que nos está ayudando a cerrar todas las ideas es porque nosotros pues sí tenemos la idea de la ley, las leyes estatales, pero la interpretación es donde patinamos y él afirma, porque pues al no Ujú. ser abogados no podemos firmar ciertos documentos como el amparo. Recuérdame el nombre del colectivo. El del compañero, Integración Legal y Justicia. Ah, ya. Y pues también aquí pues está el Frente de Organizaciones Ciudadanas en Defensa del Agua, que es el frente que nos une a diferentes colectivos, Combinando Bombas, la Gente Clasista, encabronados.com, e Integración Legal y Justicia, y nosotros de Colectivos Ciudadanos Desconocidos. Ahí es donde estamos haciendo la sinergia, pero pues a veces se hace más sinergia con unos compañeros que con otros en diferentes temas, como ahorita el Frente trae un foro del agua, donde diferentes compañeros están pues sacándola adelante y nosotros como Integración Legal y Justicia, los compañeros de Integración Legal y Justicia y nosotros como colectivos ciudadanos desconocidos, sí estamos medio desconectados ahorita del foro que se va a dar este Ya. viernes y sábado, porque pues andamos con lo de movilidad, y con otros temas, pero pues todos, pues la única manera de salir adelante es pues en equipo, no solamente entre nuestros compañeros de colectivos, sino entre otros colectivos que la verdad nos están echando la mano para todo, porque pues el monstruo del Estado es enorme, y más cuando tienen a Morena, a los diputados de Morena bien maiciados, a los alcaldes, la policía, ¿no? La fuerza Ujú. civil, la fuerza municipal, y pues nosotros solamente exigimos un trato digno en el transporte público. Sí, aquí siempre que mencionas a la Fuerza Civil de allá, me acuerdo aquí en el metro están los letreros, en el metro de la Ciudad de México, de intégrate a la Fuerza Civil Nuevo León, tanto de salario y así todas las maravillas, pues supuestas que ofrecen, pero realmente el papel que están haciendo allá, pues pues muchas veces es violatorio a los Qué, derechos humanos, qué ¿no? bueno que hace ese comentario, compañero, porque prácticamente todas las estaciones del metro, a raíz de que viene el mundial, se llenaron de por lo menos una pareja de fuerza civil, pero no Mm. está para protegernos de los ladrones, está para reprimir las protestas. Precisamente en esta semana
hicimos, pues abrimos las puertas, los compañeros de colectivos ciudadanos desconocidos y los compañeros de resistencias UANL, Universidad Autónoma de Nuevo León, logramos abrir una de las puertas del metro para que pasaran gratis en Ciudad Universitaria los dos integrantes del frente. No pasaron ni 2 minutos que ya teníamos a la policía ahí. Pero pues afortunadamente estaban los de derechos humanos y pues le pensaron un poquito. Pero pues la fuerza civil aquí está para reprimir a los activistas, no para proteger a la ciudadanía. Hoy precisamente hubo otro caso donde otra compañera trae un caso en el Congreso y pues le llevaron como 8 policías ahí a una manifestación que tenía precisamente hoy a las 2 de la tarde. Sí, es bueno decirlo porque siempre decimos a nuestros camaradas chilangos, pues no manches, no vayan a ir, no vayan a reprimir en otros estados, ¿no? Hay trabajos mucho más dignos. Y bueno, pues para despedirnos, Raúl, algunas palabras. Sí, para que poder sacar adelante pues la lucha social se necesita pues tomar las calles, pero también agotar todas las vías judiciales a través del amparo, las vías legislativas a través de esta herramienta que se llama juicio político y también de iniciativas ciudadanas, porque a diferencia de otros estados, aquí un ciudadano puede poner una iniciativa de ley por decir, está el artículo 142 y 144 de la Ley de Movilidad. Nosotros metimos una iniciativa de ley para que ahí habla solamente de pago electrónico, para que se incluya el pago en efectivo, porque en esta administración de Samuel García nos quitaron el pago en efectivo. Y utilizar todas las herramientas, no porque utilicemos esas herramientas, pues vamos a formar parte del Estado y que no tengamos miedo, sean todos nuestros datos personales. Si todos estamos comunicados en sinergia, en una red social, no como la de computadoras, sino red social de que todos estemos a la mano, los teléfonos de nuestros compañeros, pues vamos a estar bien cuidados y bien protegidos. Un saludo a Brenda, que ahí está al pendiente cuando andamos haciendo algo un poquito fuerte y de las primeras que nuestro contacto de emergencia. Bien, pues gracias Raúl por también darnos la oportunidad de escuchar qué está pasando ahí en Nuevo León, qué está pasando en Monterrey, que luego a veces nosotros mismos lo vemos como muy lejos, pero es parte de lo que está sucediendo en nuestro México. Y pues gracias, y ahí estamos al pendiente por cualquier cosa. Muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los compañeros del frente, que sin ellos la lucha no avanzaría. Va, pues muchas gracias, saludos, por ahí también te mandan saludos en el chat. Y pues vámonos directo con el bloque del pa comentario. Pa comentarios de Francisco Cerezo. Muchas gracias, Héctor. Como ya sabemos, ayer 1 de diciembre los abogados metieron un amparo directo que busca de una vez por todas la libertad del indígena náhuatl y miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Higinio Bustos Navarro, preso injustamente desde el 2021. En dicho amparo se está solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga este caso para que responda apegada a la justicia y a lo justo, que luego son dos cosas distintas, si las organizaciones sociales y de derechos humanos pueden ser tratadas como criminales por los aparatos represivos del Estado y si pueden ser infiltradas para, como en el caso de Higinio, criminalizar la defensa de los derechos humanos. Higinio Bustos Navarro es un defensor del derecho humano a la autodeterminación de los pueblos indígenas, al territorio y una vida digna, a quien durante el gobierno de Calderón, bajo la lógica contrainsurgente y de represión política, le fabricaron con base en mentiras, testigos seleccionados y testigos protegidos, una averiguación previa junto con otras de las que hemos tenido conocimiento, que tenían y siguen teniendo, las que están aún abiertas, el objetivo de desarticular al movimiento social y de defensa de derechos humanos. Con base en dicha averiguación previa, el gobierno de López Obrador, tomando como base la fabricación de pruebas y declaraciones, detiene a Higinio el 3 de mayo del 2021 en Veracruz, 11 años después, y si no recuerdan, hace unos meses, otros luchadores sociales fueron detenidos y posteriormente liberados con base en estas mismas mentiras del gobierno del PRIAN. A pesar de que hemos demostrado jurídicamente que no existen elementos para mantener a Higinio en prisión, fue sentenciado por jueces de consigna a 20 años en el 2024. Y en la apelación a la sentencia, como es una costumbre en los casos de prisión por motivos políticos en México, en julio del mismo año se le ratificó la injusta condena.
La nueva Suprema Corte ha dicho que debe haber justicia para los pueblos indígenas, así que le ponemos este amparo directo para que no solo quede en libertad Higinio, sino que se frenen los actos ilegales e inconstitucionales que el ejército mexicano realiza en el supuesto de desarticular e incluso eliminar a personas defensoras de derechos humanos de organizaciones que han sido criminalizadas por diversas autoridades en los periodos en que la ultraderecha gobernó el país. Es importante que los magistrados de la Suprema Corte puedan responder, entre otras preguntas, si el artículo 16 constitucional faculta y obliga al Consejo de Seguridad Nacional a implementar medidas de inteligencia y contrainteligencia contra alguna organización social o defensora de derechos humanos. Si es legal, como sucedió también en el caso de Ayotzinapa, que las Fuerzas Armadas infiltren a cualquier organización social o defensora de derechos humanos para realizar labores de inteligencia y contrainteligencia sin autorización y o control judicial, con el objetivo de neutralizar o eliminar físicamente a las personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, es necesario que quede claro si deben considerarse como una amenaza para la seguridad nacional las actividades de defensa de los derechos humanos que desarrollamos las personas defensoras de derechos humanos. Ya sabemos que en la historia de México la inteligencia militar y civil ha servido a los intereses de la lógica del poder y el dinero, y no de la patria y su pueblo. Mencionamos antes uno de los ejemplos de la desaparición forzada de los 43, donde un militar estaba infiltrado en la normal como estudiante y que ahora lo sabemos porque fue una víctima de sus propios compañeros de armas. Otro caso somos nosotros mismos, el Comité Cerezo, que como organización de derechos humanos hemos padecido y denunciado la ilegalidad de los intentos de infiltración de militares y las amenazas de seguimiento y hostigamiento, así como las labores de espionaje que han realizado y suponemos siguen realizando en nuestra contra. Los militares, ya sea obedeciendo a la ultraderecha política representada por Fox, Calderón y su García Luna, Peña Nieto, y preguntamos si también obedeciendo o desobedeciendo a AMLO y ahora Claudia Sheinbaum. Basta recordar el escándalo Guacamaya Leaks. Si los tiempos han cambiado, como lo dice el presente gobierno, es necesario que la Suprema Corte y la Comandanta Suprema de la Nación frenen el actuar violatorio de los derechos humanos de las Fuerzas Armadas en México en este aspecto. Regresando al caso Higinio y el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU en su opinión 41-2024 y la relatora especial sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos dijeron que la privación de libertad de Higinio Bustos Navarro es arbitraria, por cuanto contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a Higinio inmediatamente en libertad. No obstante esta claridad, el gobierno federal dice que estas opiniones no son obligatorias de cumplir y mantiene a Higinio en injusta prisión. Así que si creen que ya no hay nada que hacer más que esperar que la 4T cumpla con lo que promete y dejar que el tío Richie y sus sirvientes del PRIAN regresen al poder, no pueden estar más equivocados. Siempre la lucha es para que no regrese la ultraderecha asesina, no importa el color o personaje que la encabece, incluso así sea el Batman de Morena. Pero es nuestra obligación seguir buscando una vida digna para todos y, por tanto, los invitamos a exigir al gobierno federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejen en libertad a Higinio Bustos Navarro, que incluso gracias a su lucha colectiva, ahora están en el poder. Muchas gracias, Héctor. Pues muchas gracias, Francisco. Ahí está el comentario. Escríbanos qué les parece. Ahí José Paloma nos dice, pues sí, compañeros, desafortunadamente ha existido esta discriminación en contra de los defensores de derechos humanos. Es como el caso de Juan Díaz Montejo en Chiapas. Fue criminalizado y sigue siendo retenido en prisión domiciliaria, dado que ya se ha solucionado su caso. Un juez federal le dio total absolución, pero aún el Estado lo tiene retenido y reprimido. Son algunos de los comentarios. Y aprovechamos también para mandar saludos a quienes nos están escuchando desde el estado de Oaxaca, Nuevo León, Estado de México, allá a Toluca. Dice que está muy frío por allá en Toluca. El estado de Puebla, allá en Cuernavaca, Morelos, Michoacán, Veracruz y Guanajuato, y por las diferentes alcaldías de aquí de la Ciudad de México, como Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan. Pues muchos saludos, gracias por escucharnos y por compartir. Y vámonos con una cápsula, el trabajo de Cherry TV, precisamente una queja que interpuso Jessica Trejo Gómez, ¿no? Trabajadora de Radio UNAM, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Boletín informativo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos asignó el número de expediente a la queja de la productora, documentalista sonora y defensora de derechos humanos laborales, Jessica Trejo Gómez, para investigar violación de derechos humanos por parte de Radio UNAM. Antecedentes. La productora, documentalista y defensora de derechos humanos laborales Jessica Trejo Gómez trabaja para Radio UNAM desde hace 16 años sin el reconocimiento por parte de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México como trabajadora con el goce de todos los derechos humanos laborales que debería tener, de acuerdo a los más altos estándares internacionales y nacionales en materia laboral y de derechos humanos. A partir del 26 de agosto de 2025, junto con otras trabajadoras, solicitaron por escrito y posteriormente en mesas de trabajo con el director de Radio UNAM, Benito Taibo, y otros funcionarios, el tema de crear un tabulador salarial para los puestos y funciones radiofónicas para la institución que dirige. De acuerdo a la falta de este, ha derivado en opacidad, inequidad y un rezago económico que vulnera derechos fundamentales, principalmente de las mujeres trabajadoras. Asimismo, expresaron en su escrito del 29 de agosto lo siguiente: el problema adquiere una dimensión más grave cuando se considera la perspectiva de género. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 10, fracción cuarta, reconoce como violencia laboral toda discriminación laboral que limite o anule derechos a las mujeres en el ámbito del trabajo. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 5, fracción tercera, establece la obligación de garantizar la igualdad salarial y de oportunidades. Sin embargo, en Radio UNAM persiste una distribución desigual del presupuesto. Por ejemplo, cerca del 70% se destina a productores hombres y menos del 30% a productoras mujeres por realizar el mismo trabajo. Esto constituye una violación grave de los marcos nacionales e internacionales y una manifestación de violencia económica y estructural. Hechos. Ante la falta de la creación del tabulador y el aumento salarial temporal y diferenciado entre hombres y mujeres en la emisora y en específico a la productora y documentalista sonora y defensora de derechos humanos laborales Jessica Trejo Gómez decidió presentar el 25 de octubre de 2025 queja ante la sexta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese día se le entregó el folio número 2025, diagonal 11 55 25. El viernes 21 de noviembre de 2025 recibió una llamada de la licenciada Nancy Salmerón para informarle que su queja ya tenía asignado un número de expediente, el cual permite a la Comisión Nacional de Derechos Humanos enviar las peticiones de información correspondiente a las autoridades de la Universidad Nacional. El día 25 de noviembre, por la mañana, la productora, documentalista sonora, Jessica Trejo Gómez, ejerciendo su derecho humano a la protesta, realizó un pronunciamiento frente a las instalaciones de Radio UNAM. Solicitamos a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México se abstengan de cualquier acto violatorio a los derechos humanos y las hacemos responsables de las violaciones a los derechos humanos que sucedan en contra de la víctima. Atentamente, Comité Cerezo México, Organización de Derechos Humanos, ganadora del Premio de la Paz, Aquisgrán, Alemania, 2012. Pues muchas gracias a la producción de Cherry TV y vamos a dar una invitación para la ciudad de Oaxaca y Ciudad de México. Jueves 18 de diciembre en Ciudad de Oaxaca va a haber un taller. Este taller se titula Elementos Esenciales para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es un taller que lo va a impartir el criminalista argentino Miguel Ángel Nieva. Miguel fue integrante del equipo de antropología forense argentino y es un taller que va dirigido a colectivos de familiares, organizaciones y personas interesadas en fortalecer sus capacidades de búsqueda,
¿no? ¿Qué se verá ese jueves 18 en la ciudad de Oaxaca? Pues técnicas y recursos, pasos claves para la búsqueda en campo, cómo preservar indicios y evitar errores que dañen una posible investigación, herramientas seguras para recopilar y organizar información. Ahí está vamos a compartir la imagen, ¿no? O el link para que quien esté en la ciudad de Oaxaca y pueda jueves 18 de diciembre asistir, pues tiene un formulario, ahí hay un correo o un QR, como le sea más fácil, para tomar el taller. Y en la Ciudad de México, ¿no? Este mismo taller se va a repetir el viernes 19. El viernes 19 aquí en Ciudad de México Miguel Ángel Nieva va a dar el mismo taller, ¿no? A colectivos de familiares, organizaciones, personas interesadas, sobre todo que están enfocadas o dedicadas a la búsqueda, ¿no? Allá nos ayudaron con la imagen del taller y ya Francisco con los links por si quieren meterse y llenar el formulario, inscribirse, hay que llenar un formulario, ¿no? Para poder tomar este taller. Y va a ser muy importante, pues si ustedes recuerdan, hace algunos programas, cuando hicimos una búsqueda allá en el estado de Oaxaca, que gracias a este Peito Miguel pudimos demostrar de manera científica que pues lo que hizo la Comisión Nacional de Búsqueda fue intentar engañar a los familiares, fingiendo una búsqueda, utilizando tecnología no adecuada, no leyéndola de manera adecuada esa tecnología que tenían, y pues sí, no encontrando nada, ¿no? Como casi siempre hacen en las búsquedas que no encuentran nada, quienes se encuentran son los familiares, y esto derivó a la necesidad de decir, bueno, pues a lo mejor están engañando a más gente. Si a nosotros nos quisieron engañar, ¿no? Pues a lo mejor otros familiares en otras búsquedas también nos están engañando y pues le solicitamos a este perito experto pues que nos ayudara capacitando, dando unos talleres para que pues no nos engañen, no nos engañen y pues las familiares, las organizaciones tengan muchos más elementos de búsqueda, ¿no? Siempre les decimos, sin perder la centralidad en la obligación del Estado de buscar, encontrar, ¿no? Presentar con vida a los detenidos desaparecidos o a las víctimas de desaparición forzada. Ahí están esas invitaciones. Y pues sí, vámonos a un breve corte con la producción de Radio Común y ya regresamos inmediatamente con el bloque de la entrevista. Ustedes escuchan Radio Común. Teléfono en cabina 5511 00 7187. Nuestro sitio web www.radiocomún.mx. Síguenos en Facebook www.facebook.com/Radio Común. Una radio para gente común. Bien, pues estamos de regreso. Miradas críticas, la situación en México y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, vámonos al intro del bloque de la entrevista. La entrevista en Miradas Críticas. Bien, pues muy buenas noches, Matías Flores. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Pues muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Y Matías, pues primero también platícanos desde dónde vamos a hacer esta entrevista y en el marco, pues, de que se metió el amparo directo, ya lo comentaba Francisco,
un amparo directo a favor de Higinio Bustos Navarro. Han realizado como frente diferentes actividades y pues también platícanos en ese contexto qué actividades, qué han hecho, dónde han estado, dónde están manifestándose, ¿no? Bueno, pues esta vez, o en esta ocasión les estamos saludando desde la Plaza Regina, en el frente del Palacio de Gobierno, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en donde pues nosotros desde el día domingo nos instalamos para esperar el día lunes, que fue ayer, para entregar este amparo en el Tribunal Superior del Estado de Veracruz. Y, y permanecimos en plantón para también pues informar al pueblo en general ante los medios de comunicación sobre este amparo, en qué consiste y sobre todo exponer el tema que ya también comentaban hace un momento. No solamente se demuestra que el compañero Higinio es inocente, sino que pues tiene que ver con este tema que estamos pues ya discutiendo ante la opinión pública acerca de la infiltración. Esta actividad, este plantón tiene que ver con eso, para informar, así como las actividades que estamos realizando en la región huasteca en torno al ingreso del amparo en este tribunal, quien fue en su quinta sala que ratificó la sentencia por 20 años en contra del compañero Higinio Bustos Navarro. Y tal vez recordarnos, a lo mejor tenemos fresco algunos compañeros o compañeras, pero a lo mejor los que están escuchando el programa, bueno, ¿quién es Higinio? Un poquito Higinio Bustos Navarro, porque ella lleva 4 años preso y sobre todo qué es lo que están ahorita pues, realizando a nivel de movilizaciones allá en el estado de Veracruz, Hidalgo y en otros estados de la República. Bueno, pues sí recordar que el compañero Higinio Bustos Navarro es un campesino indígena de hablante náhuatl, originario de la comunidad de Tepecintla, del municipio de Huautla, del estado de Hidalgo, y como muchos de los compañeros que vivían también la situación de acasillamiento en los años 60, todavía 70, pues se lanza para recuperar la tierra en su comunidad, para defender el derecho a la tierra y el resto, ¿no? También se suma pues a la exigencia de los presos políticos en ese entonces, porque a partir de la recuperación de tierra hay presos políticos, él se suma en estas actividades, también participa en actividades nacionales, y en ese entonces, estamos hablando de los años 80, ya había desaparecidos de manera forzada por la lucha por la tierra, y pues en todas estas demandas participa el compañero Higinio en la conformación del FNLS, en la exigencia de presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y bueno, también muy activo en la exigencia de libertad de los compañeros que estaban presos en el estado de Chiapas, pues el último en el estado de Michoacán, que por cierto sigue siendo perseguido, el profesor Leobardo. Entonces, de manera muy general, pues ha participado en estas exigencias, y ante eso, pues es detenido, encarcelado injustamente, pero también pues sentenciado por 20 años por parte del juzgado mixto de primera instancia. Entonces, un compañero que ha sido, pues, se ha comprometido con la lucha, de acuerdo a los compañeros, y él mismo ha insistido que él se integra a la lucha a partir de los 13 años, entonces toda su vida prácticamente ha estado en la lucha, y como una forma de represalia, una forma de golpear a nuestra organización, y como ya decíamos, a partir de la implementación de la contrainsurgencia en contra pues de nuestra organización, pues es detenido, acusado de homicidio, y efectivamente ya lleva 4 años, y 3 de diciembre va a cumplir 4 años y 7 meses recluido injustamente. Actualmente está en Coatzacoalcos. Entonces, a partir de esta injusta prisión y sentencia por consigna, nosotros desarrollamos actividades en exigencia de su libertad.
Y en este caso, pues desde el día de ayer estamos realizando actividades aquí en la ciudad de Jalapa. Estuvimos en el Poder Judicial volanteando, ingresamos también un documento para, a la par, se interpuso el amparo, el juicio de amparo, pero al mismo tiempo también entregamos un oficio de solicitud de audiencia con la nueva titular del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que también pues estamos en espera que nos responda. También en una serie de actividades de volanteos en diferentes espacios aquí en la ciudad de Jalapa, entregamos oficio con gobierno del estado para de nueva cuenta o por cuarta ocasión solicitar una audiencia con la gobernadora o en este caso con el secretario de gobierno. Asimismo, ingresamos una solicitud de audiencia con la que ahorita está de encargada en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eso lo hicimos el día de ayer, que también estamos en espera que nos responda. Y pues aquí ofrecimos la conferencia de prensa en donde estuvieron los abogados Sandino y Leonel Rivero, quienes son los que pues se encargaron de elaborar y presentar este juicio de amparo el día de ayer. Entonces, a nivel general son las actividades que estamos realizando aquí en Jalapa y en la región Huasteca. También realizaron actividades los compañeros en Ixhuatlán de Madero, en Benito Juárez, con volanteos. Así también en el municipio de Tantoyuca, específicamente el juzgado mixto de primera instancia, los compañeros acudieron, estuvieron todo el día en espera de que se pudiera entregar el amparo, y en ese sentido informaron que pues se cerró la puerta del juzgado, es decir, no trabajaron ahí en el juzgado como una manera de protesta por haber sido esta instancia encargada de sentenciar al compañero Higinio Bustos Navarro. Entonces son las actividades que hemos desarrollado hasta el día de hoy. Sí, pues está siendo una jornada intensa de actividades, de movilizaciones. También recordarle un poco a la gente lo que decías, la respuesta, cuál ha sido la respuesta del gobierno estatal, la respuesta del gobierno federal. Hay que recordarnos que hay el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, ya se pronunció en el caso de Higinio Bustos Navarro, solicitó incluso la libertad inmediata para el grupo de trabajo y para la comisionada para de personas defensoras. Higinio es un preso por su lucha, no es un preso, no solamente reconocen que es un preso que por motivos de su lucha está injustamente encarcelado y solicitan la inmediata libertad, e incluso el gobierno mexicano, hasta lo que sabemos, no contestó ya la última comunicación que pues, realizó el grupo, ¿no? Junto con de la otra instancia de la ONU, y hasta lo que sabemos ya no ha vuelto a contestar, ¿no? Pero platicarle un poco, Matías, cuál ha sido la actitud del gobierno de Veracruz y la actitud del gobierno federal respecto a esta exigencia de libertad. Bueno, pues sí, en el caso aquí, primero en el estado de Veracruz, pues ya decía hace un momento, es el cuarto oficio que entregamos en donde exponemos las demandas para poder abordar con el gobierno del estado de Veracruz. No hemos tenido respuesta favorable. La única respuesta que tuvimos fue que pues le negaron el traslado al compañero Higinio al Cerezo de Chicontepec, un compromiso que hizo el gobierno del estado a través de política regional para poder revisar ese asunto y trasladar al compañero Higinio. A través de la entrega de estos documentos, pues la respuesta es que nos van a llamar o nosotros vengamos a saber, a conocer del curso que llevan nuestras solicitudes. Y hace un rato tuvimos una reunión con el área de Cultura de Paz, en donde nos informaron el proceso que llevan los documentos. Se entregan en oficialía de partes o en atención ciudadana. Posteriormente, estos documentos se envían a las áreas correspondientes, en este caso el área de Cultura de Paz, para posteriormente ingresar los documentos a política regional, porque es el área que está
o que debe de atender casos o asuntos políticos. Sin embargo, pues en política regional pues no hay ninguna respuesta. Han asumido compromisos que no han cumplido, como es el caso de que mediante política regional nos dicen que tenemos que entregar una solicitud a la gobernadora para que se pueda ejecutar el traslado del compañero Higinio. Pero una vez más en la cuestión burocrática y llegó a la Dirección General de Reinserción Social donde le negaron el traslado. Entonces, el caso del compañero Gregorio también se comprometieron en que iban a combatir a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la resolución que emite un juez de control que impidió la entrega de la carpeta de investigación a la compañera Cecilia de la Cruz. Entonces, son compromisos que no han cumplido y también nos comentaron entonces que hay que esperar para que nos den una respuesta a partir de nuestra exigencia. Pero una vez más comprobamos que solamente cuando nos movilizamos es cuando nos dan o hacen como que atienden para decir que está en proceso o que esperemos un poco más. Y a nivel federal, efectivamente, pues no hay ninguna respuesta. Recordar que el año pasado estuvimos en plantón, se lograron algunas mesas de diálogo en donde, pues, decirlo así, como los antiguos caciques azotan la mesa para no atender y, pues, para decir que no están obligados a atender, en este caso, los mandatos de las Naciones Unidas, pero también en este caso del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Entonces, no hay ninguna respuesta, es muy evidente que se trata de una consigna política y ahí se hace efectivo entonces esta pretensión, o más bien la implementación de los manuales de contrainsurgencia contra un movimiento, contra una organización que defiende los derechos humanos, y todas las instancias cierran filas para poder, como dicen los mismos manuales, tener información de la organización y aniquilar. Entonces nos niegan todo acceso para poder, en este caso, discutir, analizar y proponer posibles soluciones ante estas demandas que hemos ya interpuesto. El caso del compañero Higinio específicamente, pero también el caso del compañero Gregorio. Entonces no hay un interés por parte del gobierno de atender las demandas, pero sí está el interés de continuar con esta política de represión en contra nuestra como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Incluso para dimensionar, ¿no? Hay un derecho incluso para los presos que dice que tienen que purgar su condena. En este caso sabemos que es una condena totalmente injusta, pero tienen que purgar su condena cerca de su domicilio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué pelear que regrese de Coatzacoalcos a Chicontepec? ¿Qué significa en horas, en recursos, en gastos, ¿no? Para las familias, para la organización, el que esté a un penal de cuántas horas, Matías, de su hogar? Efectivamente, por ejemplo, nosotros apelamos a la atención de las reglas Mandelas, de donde también estipula que un preso debe estar cerca de su familia, de su lugar de origen, y nosotros planteamos que se haya trasladado a Chicontepec porque recordamos que él estuvo en el Cerezo de Tantoyuca y ahí fue trasladado de manera involuntaria a Coatzacoalcos, que posteriormente a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos enteramos que el compañero le habían fabricado de nueva cuenta una acusación que se quería escapar o estaba planeando su escape de ese cerezo, por lo tanto no podía regresar al cerezo de Tantoyuca. Entonces la opción que queda es Chicontepec. Sin embargo, todavía no tenemos el oficio en donde estipula, pero sí la versión del compañero Higinio, que le informaron que no se puede trasladar al compañero Higinio a Chicontepec por sobrepoblación. Entonces, en este caso, Política Regional también nos había comentado que posiblemente la negación de traslado a Chicontepec se debía a la seguridad de él por la situación que ahorita se está viviendo en esa parte del norte del estado de Veracruz sobre la inseguridad. Entonces no necesariamente tenemos que tener este documento para poder afirmar cuál es el argumento.
Sin embargo, eso es lo que se ha comentado. Entonces, se está violando, por supuesto, este derecho de que pueda ser, que pueda estar cerca, y eso implica entonces que el compañero no sea visitado de manera frecuente por los familiares, aunque nosotros estamos haciendo el esfuerzo de estar acudiendo a visitarlo, porque también recordamos que el compañero ya rebasa los 50 años de edad, en donde pues ya presenta algunas manifestaciones de la cuestión de salud, en donde de repente se complica, y pues tenemos que estar presentes. Entonces eso también implica el gasto, implica que el compañero pueda o tiene que resolver este tipo de necesidades de atención a la salud a partir de adquisición de medicamentos. Entonces, una serie de situaciones que arrastran por eso decimos que es una forma de castigo de tenerlo lejos para que renuncie a la lucha del compañero Higinio. ¿Y cuántas horas son, Matías, por ejemplo, del pueblo de él, de donde es hasta Coatzacoalcos? Bueno, son aproximadamente 20 horas, porque de terminal a terminal, que es de Chicontepec a Jalapa, estamos haciendo 8 horas, y de Jalapa para Coatzacoalcos la misma cantidad, pero recordar que la terminal no está cerca de su pueblo, entonces sumando eso son aproximadamente 20 horas que tenemos que trasladarnos, y pues no se diga del gasto. Entonces, esa es la consecuencia de esta decisión de los jueces de la Dirección General de Reinserción Social de aquí del estado de Veracruz. Sí, eso es lo que, pues 20 horas para visitarlo y recordar que fue Cuitláhuac, ¿no? Cuando era gobernador quien, pues así, en venganza, porque el frente estaba protestando, mantuvo el plantón, pues castigó a él, a su familia, a la organización, ¿no? En lugar de resolver, pues fue la venganza de Cuitláhuac que pues la continúa la actual gobernadora. ¿Este plantón es de carácter indefinido, Matías, o...? Bueno, pues queremos adelantar que los compañeros que hoy están aquí en la ciudad de Jalapa se regresan el día de mañana. Sin embargo, pues aquí permanece una comisión en la ciudad de Jalapa para darle seguimiento a estas solicitudes que hemos entregado en estas instancias, para esperar esta respuesta. Aunque también podemos decir que la verdad no esperamos mucho del gobierno actual, en tanto que desde el mes de febrero ingresamos la primera solicitud que no se ha respondido. Sin embargo, también nosotros hay que decir que nosotros estamos aquí en la ciudad de Jalapa, hay una comisión permanente para darle seguimiento a estas peticiones, pero también a sumarse en las actividades que están realizando en torno a estas injusticias que pues se cometen, ¿no? No solamente contra el frente, sino también estamos viendo cómo la violencia institucional está llegando nuevamente en contra del movimiento popular. Acabamos de vivir una situación también de represión aquí, donde estaban manifestando frente de Palacio de Gobierno, y pues se utilizó el grupo de granaderos para desalojar esta protesta. Entonces, es generalizada la violencia que implementa el nuevo gobierno. Bien, pues Matías, pues agradecerte el tiempo, el espacio. Vamos a seguir pendiente con esto. Pues está iniciando una jornada de lucha, una campaña nacional e internacional por la libertad de Higinio Bustos Navarro, y pues les pedimos a las personas, a las organizaciones que estén pendientes, ¿no? Pronto habrá nuevas también iniciativas para que, si así pues lo desean, están de acuerdo, se puedan sumar a esta exigencia de libertad, que efectivamente ahorita es el amparo directo, el último, digamos, recurso jurídico, pero que nunca perdemos de vista que este es un asunto plenamente de carácter político, ¿no? Aunque siempre decimos, todas las herramientas vamos a utilizar, incluyendo la jurídica, para tratar de lograr su libertad. Pues muchas gracias, Matías, y si tienes algunas palabras para despedirnos, adelante. Bueno, nada más de insistir, ¿no? Este tema que los mismos también abogados han vertido para la discusión ante la opinión pública, ante los derechos humanos, ante las organizaciones populares,
acerca de esta implementación en la actualidad, en este gobierno que dice ser del pueblo, de la contrainsurgencia. Es un tema que hay que discutirlo porque las consecuencias ahí están, ¿no? Ejecuciones de manera extrajudicial, tortura, desapariciones forzadas, encarcelamientos injustos, y es un tema que hay que abordarlo, y efectivamente nuestra exigencia es que también la Suprema Corte atraiga este caso y que se defina ya, que por supuesto que exigimos que se le dé libertad al compañero Quiño, pero además estipule estas medidas y que se contesten estas mismas preguntas que seguramente la sociedad también se hace, si es que se puede infiltrar a organizaciones, quién lo puede hacer, es constitucional, es legal que se implementen los manuales de contrainsurgencia en nuestro país, quién los puede, en este caso, regular, impedir o castigar a aquellos que lo cometen. Entonces quiero comentar este tema para seguir en la discusión y también hacer el llamado para que sigamos en esta exigencia. Efectivamente empezamos una nueva etapa de lucha y de exigencia, porque es que se atraiga el caso y que se resuelva de manera favorable para nuestro compañero Quiño Bustos Navarro. Pues sí, es un tema importantísimo, pues sí, vamos a estar insistiendo a ver, para poder socializarlo, que se lo apropie la mayor pues, gente posible, ¿no? Ahí está el caso de Ayotzinapa, ¿no? Como un claro ejemplo, y muchos casos más que en la historia han sucedido que están ahí ocultos, ¿no? O que los quieren mantener ocultos. Pues muchas gracias, Matías, y pues estamos al pendiente, y un saludo a todos los compañeros y compañeras allá en la región de las Huastecas. Gracias por el espacio, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues vamos a terminar este programa, Miradas Críticas de la Situación en México, con un trabajito, una aportación que nos manda la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, precisamente para hilar este tema de los presos políticos. Es una capsulita sobre los presos palestinos. Recuérdense que sigue el genocidio en contra del pueblo palestino, aunque haya esa tregua, siguen ejecutando, siguen masacrando al pueblo palestino, el Estado sionista de Israel. Y pues vámonos con esta capsulita y con eso nos despedimos y nos vemos el próximo martes 9 de diciembre en Miradas Críticas, la situación en México. I long for Gaza in peace. Who can the innocent sleep? Violaciones a los derechos humanos en contra de los presos palestinos. Al día que se escriben estas líneas, se ha llegado a un acuerdo de alto al fuego entre la resistencia palestina e Israel. Como parte de este acuerdo, se liberaron los últimos 20 sionistas vivos que estaban retenidos por la resistencia, y la entidad ocupante liberó a cerca de 1.900 presos palestinos, la gran mayoría bajo la figura de detención administrativa, la cual les permite detener personas sin cargo ni juicio ni fecha de liberación, una atrocidad jurídica y humana en toda regla. Cabe informar que después de la liberación de los presos palestinos, todavía permanecen presos cerca de 9.100 palestinos, entre ellos 400 niños. Después del reencuentro con familiares o con su pueblo, poco a poco se empezaron a escuchar los testimonios de los palestinos liberados, la gran mayoría notoriamente afectados por las condiciones impuestas por la entidad sionista. El caso de los presos palestinos no es nuevo. De hecho, el Día Internacional de los Presos Políticos, que se conmemora el 17 de abril originalmente, era el Día Internacional de los Presos Políticos Palestinos, establecido en 1974, año en que ya las cárceles sionistas estaban abarrotadas de palestinos civiles y combatientes, así como de cientos de niños. Tan solo hay que echar un ojo a los años 1990,
cuando desde 1996 se denunciaba que la legislación israelí tenía a la tortura a los presos no solo como algo no condenable, sino que era legal y las cosas no han cambiado. Hoy, los testimonios parecen salidos de una película de terror. Por ejemplo, los detenidos de la flotilla Global Summit hablan de privación del sueño y de alimentos. A la gran mayoría los dejaron 48 horas sin comer. En el caso de la famosa joven activista Greta Thunberg, ella sufrió tortura sexual. La arrastraron por el piso mientras le jalaban el cabello y la obligaron a besar la bandera sionista, para que al final le escribieran mensajes obscenos y amenazas en sus pertenencias cuando fue deportada. Pero ese caso es lo menos grave que podemos encontrar entre los testimonios. En una entrevista anónima, uno de los presos liberados, quien ya estaba preso antes del 7 de octubre, menciona que lo sacaron de la celda donde estaba y lo llevaron a otra zona de aislamiento donde fue atacado sexualmente con palos, y que los presos que iban llegando en la Franja de Gaza eran tratados peor, pues eran atacados sexualmente usando perros. Estos ataques con perros son cotidianos en distintos niveles, pues van desde dejar que pisoteen a los presos y los muerdan hasta el caso antes expuesto, y se encuentran documentados por el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Otros tratos crueles que se denuncian son el uso de electrochoques en partes íntimas, simulación de fusilamiento, ahogamiento, y todo esto sin mencionar que los cuerpos que la entidad sionista regresó a territorio palestino tenían marcas de tortura aún visibles y notablemente expuestas con dolo, como son manos esposadas, cuerdas alrededor del cuello, cortes en el cuerpo, ojos vendados y la terrible realidad denunciada desde hace cerca de 30 años, cosecha de órganos, pues a muchos de los cuerpos se les habían quitado órganos internos o las córneas. En el 2005, el jefe del Instituto Forense fue destituido por precisamente extirpar los órganos de los cuerpos de palestinos, aunque no terminó en la cárcel, pues las autoridades dijeron que todo fue por el avance de la ciencia. Y en 2009, después de una controvertida ley de trasplantes en Israel, se desató la controversia por un artículo de un periodista sueco, el cual llevó incluso a un pleito diplomático entre ese país y la entidad sionista. En el artículo se describía el caso de un joven palestino quien sufrió extracción de órganos y así fue entregado su cuerpo a su familia. Ese es el régimen que se muestra como la única democracia de Medio Oriente, la capital gay del mundo, la luz frente a la oscuridad, un genocida, una dictadura que pocos llaman así, aunque Netanyahu lleve 16 años como primer ministro, sin contar que antes tuvo otro mandato de 3 años. Ese es el régimen al que resisten los palestinos, al que se enfrentan todos los días por el simple hecho de existir. Y frente a eso, la dignidad de la lucha es lo que los sostiene, es lo que evita que decaigan, es lo que nos debe mostrar una luz frente a la oscuridad del capitalismo y sus peores demonios. Debemos seguir luchando porque las potencias genocidas dejen en paz a Palestina, por la restitución de su territorio histórico y su derecho al retorno. Debemos seguir exigiendo romper cualquier relación política, económica, militar y cultural con la entidad sionista. El humanismo debería codearse con los genocidas, a menos que no sean tan humanistas como dicen. Debemos seguir diciendo desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Avivemos nuestras voces desde el río hasta el mar. Deshumanización de toda una población es el método infalible para aniquilarla sin compasión. Y no hay justificación que avale esta decisión que es tomada con la ambición de hacerse de todo. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas críticas. La situación en México.
una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.